Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Esta semana se reanudan las actividades legislativas y de fiscalización de la Asamblea Nacional. Hubo la vacancia legislativa por mandato legal y ahora llegan con algunos desafíos urgentes, uno de ellos el económico. Por ello queremos dar la bienvenida al vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta Patricio Donoso, y decirle, bueno, ¿cómo van a empezar estas tareas con estas demandas urgentes? Entre ellas, por ejemplo, el que hay que implementar las reformas que están en la Asamblea al Código Orgánico de las Finanzas Públicas, Código Orgánico Monetario y Financiero. El país urge por medidas frente al desplome del precio del petróleo en el mercado internacional. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. En efecto, Diario El Comercio titula hoy algo que realmente a quienes algo hemos vivido impacta, que dice: lunes negro en las bolsas mundiales por la caída del crudo, el coronavirus también, pero el tema del crudo. Y el Diario El Comercio tiene razón, ya no es el viernes negro, sino el lunes negro. Esto lo que significa es que debemos tomar como Ecuador, como país, decisiones, como bien lo dice usted, Miguel, urgentes. Y frente a ello sabemos que el gobierno va a dar una rueda de prensa hoy, me imagino que el ministro de Economía, sobre las medidas. Ojalá, entre aquellas medidas esté, por ejemplo, la eliminación de los subsidios a la gasolina y su respectiva focalización. No hay que topar el precio de la bombona de gas, y eso sí, parece que hay consenso, y nosotros hemos sido arduos defensores de que la bombona de gas para la gente pobre debe mantenerse en el valor que está. Pero no hay derecho, Miguel, que Miguel Rivadeneira y Patricio Donoso sean subsidiados cuando tanquean sus respectivos vehículos, porque sí tenemos capacidad para pagar el valor real de la gasolina. No hay derecho que un contrabandista llena de gasolina un tanque cruza la frontera Colombia, Miguel, y ese día ese señor se gana $14,000. No hay derecho. O llevan en un buque por el mar. Que es peor todavía. Lo del camión lo grafico porque un camión lo vemos todos los días. $14,000 se gana en un solo viaje. ¿Y cuántos viajes? Centenares de viajes hacen al día. Y el Ecuador sigue torpemente subsidiando a aquellos contrabandistas y, lo que es peor, a los narcotraficantes. Entonces, no hay derecho. Lo que sucedió en octubre fue una barbaridad. Yo creo que el gobierno hizo bien en la intención de eliminar el subsidio a la gasolina. Lo que no hizo bien es la parte de transmisión de la idea y obviamente socializarla. Pero hoy es el momento adecuado. Ojalá en la rueda de prensa el gobierno hoy diga: se acabaron los subsidios a la gasolina. Mire, los subsidios tienen planetariamente dos condiciones, Miguel. Una, que debe ser temporal. Estamos hablando de 44 años. Y es evidente que 44 años no es temporal, pues casi definitivo. Y segundo, tiene que ser dirigidos a la gente que necesita, y no a Miguel Rivadeneira o a Patricio Donoso. Si deben terminar los subsidios, como es la lógica. La lógica. Sin embargo, si se repite octubre, cuando hay sectores desestabilizadores, bueno, hay. Desde Bélgica hay un señor que anda pregonando que tiene que responder a la justicia, y aquí los indígenas divididos, ayer casi se dan puñetes en Chimborazo, porque los unos respaldando al correísmo. Imagínense, y si alguien, se repite octubre. Y si alguien trató mal a los indígenas fue el gobierno del presidente Correa. Recuerde usted, les quitaron la sede de la CONAI y mandaron preso a Pepe Acacho, a Mary Zamora. Hubo lo de Bosco Bosuma, que fue terrible. Bizuma, sí. Bizuma. Y eso sería impresentable, por un lado. Y por otro lado, la sociedad civil no va a tolerar, y ojalá me estén escuchando y viendo, no va a tolerar un nuevo octubre. No va a tolerar que nuevamente el señor Vargas y otros activistas puedan volver a incendiar la Contraloría, por decirlo de alguna manera, a pretexto de la eliminación del subsidio de la gasolina. Creo que debe eliminarse el subsidio de la gasolina. Es el momento adecuado. Mire, con la baja del precio del crudo, obviamente perdemos millones de dólares diarios, dicen que 12 millones de dólares al día. Claro que se recomponen algo, en alguna medida, el hecho de que los derivados que importamos, pues también costarán menos. Pero no, esto no es sustento para alegrarnos, sino es el momento para decirnos a los ecuatorianos: es hora de que ese subsidio, incluso a los combustibles que importamos, se acabe, porque no hay derecho que quememos
anualmente 1.400 millones de dólares en subsidios a personas que no lo merecen o no lo necesitan. Bueno, y en lo que le corresponde a la Asamblea Nacional, una vez que retoman las tareas legislativas, ¿cuándo dan trámite urgente a las reformas al Código Orgánico de las Finanzas Públicas? Y al monetario. Y al monetario financiero. Así es. Nosotros están allí. El movimiento al cual yo pertenezco, el movimiento Creo, sí apoyó las reformas al Código Monetario. Tienen tres cosas claves. Uno, la independencia del Banco Central, Miguel. Nosotros sí apoyamos. Otros bloques no lo hicieron, ellos sabrán por qué. Nosotros sí apoyamos la independencia del Banco Central, el quitarle al gobierno la potestad discrecional de subir o bajar el presupuesto en 15%, que es una cantidad enorme, 15% del valor del presupuesto general del Estado. Y se planteó en aquel proyecto, y nosotros apoyamos, bajar esa capacidad discrecional al 5%, control de la deuda, seguimiento a la misma y por supuesto a la eventual renegociación que tiene que darse. Estamos de acuerdo con esos dos proyectos en su parte conceptual. Habrá que ver cómo llega a la Asamblea. Esos proyectos deben llegar, entiendo, en este mes, de tal manera que apoyaremos lo positivo. Mire, esto fue archivado por un voto fue archivado en el mes de noviembre. El proyecto tenía cosas muy buenas y cosas muy malas también. Lo sensato era debatirlo, votar por partes, como yo propuse, y que lo bueno se apruebe y lo malo se deseche. Suena verdad de perogrullo, pero así es la vida, o sea, así hay que hacerlo. ¿Cómo van a priorizar frente a esta emergencia económica las tareas desde hoy de la Asamblea Nacional? Uno, el tema de estos dos proyectos que acabamos de hablar, y hay otro que es básico, mi estimado Miguel, que es las reformas profundas al Código del Trabajo. Esto, si no se maneja con inteligencia, podría devenir en más pérdidas de empleo, pues. Y hay 5 millones de ecuatorianos que no tienen en este momento un empleo digno, un empleo fijo, que están desempleados o están subempleados o simplemente viven en la informalidad. Nuestros costeños, los costeños dicen el cachuelo, nosotros decimos la chamba. Si no hay cachuelo o chamba, en ese día hay gente que no come, Miguel. 5 millones de ecuatorianos, primero. Y segundo, hay como 80.000 ciudadanos jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año y no les damos respuesta, salvo aquella respuesta que dan algunos, por suerte pocos dirigentes sindicales, que dicen, no debemos precarizar el trabajo. No, señores, no queremos precarizar. Lo que queremos es darle facilidades al emprendedor para que contrate más gente. Es que de eso se trata, que se pueda contratar más gente sin temor, sin miedo, con decisión, con emprendimiento, con iniciativa. Los ecuatorianos somos emprendedores, pero resulta que muchos se frenan por temas de ¿qué? El Código Laboral, que data de 1938, son 82 años, Miguel, que no se han hecho sino pálidas reformas. Hay que enfrentar las reformas al Código Laboral. Les guste o no les guste, a aquellos que solamente defienden, está bien que lo hagan, ¿no? Defienden los derechos de los trabajadores, que está bien, y los derechos de los no trabajadores, los que no tienen empleo, y es hora de que nos preocupemos por ellos y no por la estabilidad de 4 dirigentes sindicales. Ahora, la reforma laboral deberá venir del Ejecutivo. Sí, y si no viene, dialogar para que se agilicen los procesos. Así es, y el gobierno, a través de ustedes, los periodistas, hemos conocido, y en octubre ya se lo conoció, ustedes lo dijeron, llegaron a ciertos acuerdos con ciertos buenos dirigentes sindicales en el tema del trabajo a tiempo parcial, que luego se aprobó en la ley de emprendimiento, temas diferentes de contratación para facilitar precisamente la contratación. Si en torno a Radio Quito no existiese una farmacia, sino 2 farmacias, habría el doble de ofertas de fuentes de trabajo y empleo. Y si en lugar de 2 ferreterías hubiesen 4 ferreterías, cosa igual. Por lo tanto, debemos activar el empleo y el emprendimiento. Mire, el sector privado genera el 92% de los empleos en este país. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo presidí el Comité Empresarial Ecuatoriano. Sé de lo que estoy hablando. Ya es hora de que algunitos permitan no solamente que se debata el Código del Trabajo, sino que se lo reforme como lo hicieron colombianos y peruanos, que han acrecentado sus fuentes de trabajo y empleo, mientras nosotros hemos perdido. ¿Qué otros temas tienen en agenda? Hay uno, volver a las curules. Hay uno muy importante, clave diría yo, que es la reforma o derogatoria de 2 perversos artículos de la ley de minería, de mi autoría. Yo propuse esto en el periodo anterior, me lo archivaron, esa mayoría enorme que tenía Alianza País, de 100 legisladores, archivaron sin debate mi proyecto de ley, que lo explico en 30 segundos de lo que se trata. Hoy está reactivado, está listo para el segundo debate. ¿Qué pretendo yo? Que se deroguen 2 perversos artículos, Miguel, que dicen, más o menos, que las empresas mineras extranjeras, por solo ser extranjeras, y las empresas mineras
estatales, por solo serlas, no deben pasar por procesos licitatorios. Mire usted el caldo de cultivo para la corrupción que esto significa. Mire usted la capacidad discrecional que tiene un ministro de Minas, de Minería, de dar a dedo, el dedazo, a dedo, un contrato no millonario, multimillonario. Además que se viene un boom minero y nosotros estamos yendo en contra de la igualdad de oportunidades con respecto a las empresas privadas y a las empresas ecuatorianas. Queremos que todos compitan en igualdad de condiciones, privadas y estatales, extranjeras o nacionales, a fin de que hagamos uso de aquel viejo adagio, Miguel, que dice: en arca abierta hasta el justo peca. Y resulta que hay ese par de incisos, que es el segundo inciso del artículo 29 y el último inciso del artículo 40 de la ley de minería. Estoy a punto, y digo estoy porque yo soy el proponente y el ponente además, a punto de aprobar esa ley, que de ser ley, podríamos replicar a todas las áreas estratégicas y evitar todo lo que ha pasado en los pretéritos años. Ahora, hay otros temas que están pendientes en la Asamblea y en el Consejo de Administración de la Legislatura del CAL. ¿Qué van a hacer con el asambleísta correísta Jofre Poma? Él fue sentenciado a 1 año 4 meses por estar en la toma de un pozo petrolero en octubre. Fue sentenciado, fue condenado. Sin embargo, el Tribunal Penal en sus atribuciones le hizo la suspensión condicional, o sea, está condicionada la sentencia. Así es. No sale. Pero él a la brava, con sus coidearios, con la prepotencia que exhibieron en el correísmo, pretendió retomar la curul en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. A la brava, repitiendo lo mismo. ¿Le van a permitir? Vamos en orden. Si es que fue sentenciado, como en efecto lo fue, quiere decir que hubo un delito, pues. Y los delitos tienen que ser pagados ante la sociedad. Por tanto, no es que la sentencia ha sido eliminada, no es que él ha sido suspendida. Exacto, no es que ha sido declarado inocente, todo lo contrario. Se está corroborando el hecho cierto, jurídicamente hablando, de que es culpable. Pero está suspendida la sentencia por decisión de un tribunal. El CAL está a la espera de que nos llegue esa documentación y también, ojo, a la espera, me imagino que ya estará listo, lo que pasa es que estamos en receso legislativo, del informe de asesoría jurídica de la Asamblea Nacional, que nos diga exactamente lo que usted acaba de decir. Al menos esa es mi impresión, que así debe ser, porque la sentencia no ha sido eliminada, está suspendida. El hecho de acogerse a esa suspensión, algunos abogados, como el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, dicen que esa es la aceptación de que la sentencia ha sido confirmada y ha sido ejecutoriada. Eso vamos a ver. Pero la brava no puede retomar la curul, no, pues, pasándose por sobre la escolta legislativa, con sus coidearios a la fuerza. A la brava, al nada. mismo estilo de la toma del pozo petrolero. Los costeños, ¿puede repetir eso con una sentencia condicionada? Así es, nuestros amigos costeños dicen al braveo. Y ya basta, al braveo nos hacen las cosas, porque si vamos al braveo, volveremos a vivir pues en la época de la caverna, donde al braveo se peleaban hasta por los alimentos los cavernarios. No, aquí nada al braveo, las cosas con legalidad, con justicia. Por eso es que acabo de mencionar que el informe debe venir pues de asesoría jurídica, donde corrobore lo dicho, ya que la sentencia está en firme, sin duda alguna, está en firme, y segundo, por supuesto, el que el CAL reciba alguna documentación de alguien, pues, porque nos entramos por la prensa de claro, mientras tanto no puede retomar la curul. No puede, pues, porque no hay la escolta legislativa no le puede permitir. Claro, no hay usted sabe que lo único que cuenta aquí son en temas jurídicos lo escrito, y no hay un escrito, al menos yo no lo he visto, como miembro que soy del CAL, que haya llegado al Consejo de Administración de la Legislatura en que diga, más allá de lo que haya presentado el señor Poma, en forma legal y jurídica, qué es lo que está pasando. Sabemos por medio de la acuciosa prensa, que son ustedes, que siempre están al pie del cañón, que dice que ha sido suspendida la sentencia, pero no eliminada. Claro. Una suspensión condicional. Condicional, así es. Bien, al vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta Patricio Donoso, muchas gracias la atención al informativo del Comercio TV de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, vamos a continuar este diálogo luego de la siguiente pausa. Un feliz martes, muy buen día.